Buenos días a la iglesia. Como ustedes saben, antes del servicio de adoración pública, el estudio de Apocalipsis, estamos haciendo una serie de pequeños estudios que ya los consideramos en Primera de Juan, pero también lo estamos haciendo para aquellas personas o amigos que se quieren adherir a la iglesia y quieren saber más de nosotros y lo que creemos, ¿no? Hoy nos toca ver un poco acuérdese que es una base sobre lo que ha nacido usted de nuevo de J. Wright, solamente que yo lo hablo con mis palabras, ¿sí? No solamente en el tratadito que tienen no van a encontrar todo esto, saco de otros estudios, de Primera de Juan que di, ¿sí? Pero bueno, por un poquito habla de eso ahí. Hoy nos toca considerar el segundo punto, dice, si ha nacido de nuevo, ¿qué necesitamos para nacer de nuevo? Bueno, ¿qué necesitamos? Bueno, creer en Jesucristo, porque en otro nombre no hay salvación. Entonces uno de los requisitos para saber si nacimos de nuevo, tenemos que creer en Jesucristo, no en los ángeles, no en la Virgen María o en otras personas, sino lo que dice 1 Juan 5:1, todo aquel que cree en Jesús, que es el Cristo, es nacido de Dios. Y ahora vamos a ampliar un poco más sobre esto, porque es verdad que el único requisito para nosotros entrar al reino de Dios, que es, bueno, creer en el Señor Jesucristo, creer en el Señor Jesucristo y será salvo, dice la palabra, ¿no? Para nacer de nuevo. Creer que es el único Salvador, el único que perdona, que murió por nuestros pecados, ¿sí? Bueno, ese es el requisito que la Biblia nos manda, pero también debemos arrepentirnos de nuestros pecados, porque nosotros cuando creemos en Jesucristo, escuche, creemos en Jesucristo, por ahí anda un evangelio solamente de aceptar a Jesucristo en tu corazón y ya está, y con esto serás salvo. Amado, pero hay otros requisitos que creemos, porque la Biblia sí nos manda, ahora te digo, la Biblia sí nos manda a creer en Jesucristo, ¿sí? Pero, escuche, para tener perdón de nuestros pecados, lo único que basta es creer en Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar la obra del Señor Jesucristo que murió, resucitó y Él nos libra de la ira venidera y del juicio. Pero, amado, esto es muchísimo más allá que esto, porque algunos dicen en Primera de Juan, que dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Bueno, entonces, las personas dicen de que, bueno, yo creo en Jesucristo. La Biblia que dice acá, todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué pasa? Es de Dios. Y bueno, amado, o sea, la única regla, podríamos decir, para medir que una persona ha nacido de nuevo, tiene que aceptar la divinidad de Jesucristo. No, no es así. Aunque sí es un requisito, es mucho más. Ahora vamos a ver. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Amados, presten atención, porque por eso que muchas personas le andan diciendo hermano a todas las personas. Porque sí, la Biblia dice que creamos en Jesucristo y todo aquel que cree en Jesucristo ha nacido de nuevo. Pero no es la única regla, vamos a decir, que podríamos decir para comprobar que una persona ha nacido de nuevo. Porque si ustedes ven en Primera de Juan, habíamos visto primeramente que la persona no practica el pecado, debe creer en Jesucristo, amar o tener comunión con otros cristianos, vencer al mundo, luchar contra el pecado. Y ahora vamos a ver otras cosas más. ¿Por qué digo esto, amado? Porque esta doctrina que se ha metido dentro del cristianismo, dicen, bueno, si una persona confiesa a Jesucristo que ha venido en carne, ya está. Todo dice así, que si una persona, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, procede de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios. Este es el espíritu del anticristo. Amados, hay muchos espíritus del anticristo que creen en Jesucristo.
y no son hijos de Dios. Entonces dice, bueno, entonces yo no tengo el espíritu del anticristo porque creo en Cristo que vino en carne. Amado, dice que los demonios creen en Jesucristo y tiemblan. Entonces creer en Jesucristo no basta nada más. Quiero que entiendan, para ser salvo, porque una fe sin obras está muerta, dice Santiago. Entonces, ¿debo creer en Jesucristo para ser salvo? Claro que sí, pero esa doctrina diabólica, y no tengo miedo en decirla esto, porque muchos dicen, ¿cómo dice esto? Son nuestros hermanos, los arminianos. No, amado, doctrina diabólica, no temo como Charles Spurgeon decir lo mismo. Se ha llevado muchos al infierno. Personas que repiten una oración diciendo que creen en Jesucristo para ser salvo nada más. Pero de verdad es mucho más allá de creer. Yo debo creer en Jesucristo porque el Evangelio me manda a creer eso, pero es más allá, amado. Yo no puedo medir la fe porque creo en Jesucristo como la divinidad. Presta atención, porque si usted dice, todo aquel que confiesa a Jesucristo es mi hermano, bueno, dígale hermano al mormón, porque él cree en Jesucristo. Dígale hermano al testigo de Jehová, porque él cree en Jesucristo. Dígale al católico, apostólico, romano, que es su hermano, porque él cree en la divinidad de Jesucristo. Entonces no podemos decir a cada persona que cree en Jesucristo, yo creo en Jesucristo. Y no, eso no basta para ser salvo, amado, porque los demonios también creen en Jesucristo. Entonces, mucho más allá. Esto me llevó tiempo, mi primer tiempo, que decía, pero me parece que son hermanos, porque ellos, ¿sabés que me decían? No, yo creo en Jesucristo, me decían. ¿Y ahora qué hago? Digo yo. No sabía cómo seguir predicándole. Se me acabó la prédica a mí, del Evangelio. Decía, pero creo en Jesús. Y sí, si yo confesé a Jesús, creo que murió por los pecados. Él también me dijo que murió por los pecados, ¿y ahora qué hago? Y tenía el tratado y no sabía cómo predicarle. Con el tiempo empecé a discernir, como dice 1 Juan, que debemos discernir los espíritus, y me di cuenta que es mucho más allá. Si no, le diría a un católico, es un hermano. Mire, no me da tiempo de hablar todos los puntos, pero Juan deja muchos puntos en claro. Si querés, escuche, ¿cómo podemos darnos cuenta? Porque estaba diciendo que no solamente basta, amado, que una persona crea en Jesucristo, porque, vamos a decir, Pentecostal cree, el testigo de Jehová, el mormón y otras personas creen en Jesucristo, hasta los demonios creen en Jesucristo. Entonces, fíjese que cuando vemos en 1 de Juan, él dejó varias pruebas, por lo menos 5 más pruebas. Practica justicia, no comete pecado, tiene comunión con sus hermanos. Entonces, un verdadero cristiano de verdad que ha confesado a Jesucristo se arrepiente de sus pecados, amado. Se aparta del pecado. No basta en creer en Jesucristo. Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Entonces yo digo que creo en Jesucristo, mi fe debe ir acompañada por obras. ¿Y cuáles son esas obras? Bueno, yo tengo que tener una conciencia sensible al pecado, apartarme del mundo, amado. Tengo que practicar la justicia, o sea, una obediencia fiel a la palabra de Dios, lo que me dice, ¿sí? También debo congregarme en una iglesia, tengo que tener vínculos con otro hermano, no vínculos con el mundo. Debo tener una lucha siempre continuamente con este mundo que yace bajo el poder de Satanás. ¿Sí? Y no solo eso, debo proclamar el Evangelio continuamente. Entonces una fe verdadera, de verdad, una fe salvífica, va acompañado de un arrepentimiento de pecado, amado, y una vida de santidad. No sé si se pudo entender. ¿Sí? Entonces eso es lo que quería decir. Por eso, ahora tienen unas armas mejor para que cuando digan, no creo en Jesucristo. Digo, uy, ¿ahora qué le digo? No, y bueno, ¿cómo? Entonces, ¿has creído en Jesucristo? Bueno, ¿y cómo está tu vida? Porque si creíste en Jesucristo, ¿de verdad te has arrepentido de tu pecado? ¿Y por qué seguís teniendo comunión con el mundo? ¿O por qué no te estás congregando? ¿Por qué no obedeces lo que dice la palabra de Dios? ¿Sí? Entonces hay muchas cosas. ¿Por qué no practicás justicia lo que dice ahí? Todo lo que nos habla ahí, una vida de santidad. En el tratadito que tienen acá ustedes, que yo lo tengo acá abajo, bueno, tienen muchísimas más cosas acá. Pero yo que sé, el texto de la iglesia, porque esto es un pequeño resumen. El texto de la iglesia, ¿qué dice? Que por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, sino es don de Dios. ¿Sí? Algo así dice el texto, ¿no? Que es Efesios 2, 8 y 9. Pero ¿qué dice el 10? Para buenas obras. ¿Qué significa? Bueno, yo soy salvo por gracia, pero ¿qué pasa?
¿Se puede entender? Soy salvo por gracia, es importante. Soy salvo por gracia, pero si soy salvo por gracia, ¿qué pasa? Lo que estaba diciendo. Debo practicar buenas obras, amado, porque se van a encontrar, soy yo más, creo en Cristo. ¿Y? No, ¿y qué pasa con tu vida? Porque la vida dice que estás practicando las buenas obras que Dios dijo que si te salva. Entonces así, amado, es muchísimo más allá de, yo soy salvo por gracia, he creído en Jesucristo. Y entonces, ¿por qué pecas para que la gracia abunde? Porque dice que si sos salvo no vas a estar viendo una vida de pecado. Entonces la fe sin obra, amado, está muerta. Entonces, ¿cómo se evidencia la fe? Que yo digo, sí, creí en Jesucristo, debo creer en Jesucristo, pero ¿cómo se evidencia tu fe salvífica? Bueno, por medio de las obras, una vida de santidad. Eso es, amado, lo que tenemos que decir a las personas. Cuando dicen, no, yo creí en Jesucristo. No, no es así, porque si no, como dije, el católico, el mormón, cualquiera de esos creería que Jesucristo creíste también. Eso es importante, porque nosotros no podemos participar en un ecumenismo, en esas iglesias que son liberales, amados. Debe arrepentirse la persona y ejercer fe en Jesucristo. Y es así, mortificar el pecado, vivir una vida de santidad. No solamente creo en Jesucristo, hago una oración, me voy y ya está, con eso salgo, tengo el boleto al cielo. Bueno, espero que se haya podido entender un poco, porque esto es un poquito por arriba, amado, lo que ya vimos en mucho en Primera de Juan, pero espero que haya quedado claro un poquitito, porque no solamente creer en Jesucristo, sino que implica también el arrepentimiento, un cambio, vamos a decir, ustedes saben lo que es metanoia, un arrepentimiento y envolverse. Bueno, vamos a cerrar acá el estudio, vamos a seguir con el servicio de oración pública que estamos estudiando Apocalipsis.